This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. 2 billion people, en 2 fin. billion people. Adelante. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Hace un año, poco después del ataque del 7 de octubre, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunciaba públicamente un asedio total de Gaza. Ya no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales y estamos actuando en consecuencia. Una frase que en aquel momento nos dejó atónitos por el nivel de infamia, pero a la que con el correr de los tiempos otros miembros del gabinete de Netanyahu supieron completar con muchas otras a su altura que engrosan la lista de pruebas contra el Estado de Israel en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, más allá de la brutalidad de sus palabras, Galán revelaba con estas palabras una realidad que los gazatíes habían estado padeciendo a lo largo de años, el apartheid energético. Israel les cerraba y les abría el grifo según soplaba el viento en cada momento a lo largo de casi 2 décadas y hace un año directamente decidió apagar la única central térmica de la Franja de Gaza. Desde entonces los gazatíes están sin suministro de electricidad. La situación energética de Gaza, como apuntaste, Ina, ya era muy precaria desde antes del inicio de esta fase de exterminio de los palestinos. Los más de 2 millones de gazatíes dependían casi íntegramente de Israel en esta materia y se habían acostumbrado pues, a gozar de entre 6 y 8 horas diarias de electricidad. 6 horas diarias de electricidad durante 20 años y con unos depósitos de gas considerables literalmente debajo de sus pies. Se habla mucho de los recursos que alberga la Franja de Gaza. Cada tanto Netanyahu saca a relucir mapitas del nuevo Oriente Medio sin Palestina, pero con gasoductos y oleoductos atravesando sus territorios marcados como Gran Israel, país bendito. Y bueno, tal vez viene siendo el momento para ir sistematizando un poquito la información sobre los yacimientos que están debajo de estas tierras arrasadas para entender otra derivada de esta matanza, la lucha global por los recursos naturales y por el control de las rutas comerciales. Público lo recogió ayer en un amplio reportaje de Emilia Morales que nos da varias claves. La primera es que a tan solo 35 kilómetros de la Franja de Gaza, bajo el fondo marino, hay sumergidos 2 yacimientos de gas natural de unos 158 kilómetros cuadrados. Se denomina Gaza Marine, cuenta con 30.000 millones de metros cúbicos de gas. Fue descubierto en 1999 como el principal yacimiento de gas natural prometedor en esa área. Puede que en términos globales no sean considerados yacimientos muy grandes, pero según distintos cálculos serían suficientes como para abastecer a los gazatíes durante unos 15 años. En 2019, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo emitió un informe en el que reveló que Palestina, de hecho, es un país rico. Según esta agencia, los yacimientos de petróleo y gas natural de la cuenca del Levante o Mar Levantino dentro del Mediterráneo tienen un valor neto de 453.000 millones de dólares, un potencial no aprovechado del petróleo y el gas natural que podía beneficiar no solo a la población gazatí, sino también a la de Israel, decían. Vamos, que la autosuficiencia energética en Gaza está al alcance de la mano. Es Tel Aviv el que está impidiendo que los palestinos exploten su propia riqueza. Lo está impidiendo porque lo considera como la prolongación natural, tal vez de esto también se escribió en algún libro sagrado de hace más de 2000 años, bueno, prolongación natural de los yacimientos israelíes, del Leviatán y Tamar, que cubren las necesidades energéticas de Israel y además son toda una fuente de financiación para el país que exporta su energía y que pretende convertirse en un centro energético de la región. Gaza Marine lleva unos 25 años sin explotarse, básicamente porque son los palestinos los que deberían aprovecharlo, algo que Israel ha impedido sistemáticamente, ya sea con bloqueos o con ofensivas militares. En 1999, BGG Group, que ahora es propiedad de Shell desde 2015, firmó un contrato con la Autoridad Nacional Palestina. De todos los beneficios, solo el 10% iba destinado a Palestina,
Palestina, según el acuerdo, quedándose la multinacional con el 90% restante. Con el tiempo se suponía que el margen aumentaría a favor de la Autoridad Nacional Palestina, pero eso nunca sucedió. En 2007, después de que Hamás arrasara en las elecciones municipales en Gaza, Israel sometió a la franja a un bloqueo total y les impidió a los palestinos disponer de sus recursos bajo el argumento de que los ingresos obtenidos servirían para financiar el terrorismo. Un año después, Tel Aviv lanzaba un ataque militar contra Gaza y en 2009 la invadieron durante varias semanas. O sea que impedir la explotación de Gaza Marín ha sido uno de los objetivos de las operaciones militares como Plomo Fundido, Respuesta del Eco o Marco Protector. Hoy algunos expertos empiezan a sugerir que si bien los recursos naturales gazatíes no son el motivo principal del genocidio, sí que se les puede considerar un aliciente más. Controlar todos los recursos de la zona para finalmente convertirse en un polo energético, que es lo que busca Netanyahu. Por eso, por algo, pues Netanyahu no ha parado de hablar de todos los proyectos gasísticos y de infraestructuras que se pueden hacer una vez que aquello esté hecho un erial. No solo el año pasado, antes del ataque de Hamás, sino también este mismo año frente a un hemiciclo de la ONU semivacío con todos los asesinados por su ejército sobre la mesa, cuando enseñó mapas de Nuevo Oriente Medio sin Palestina, con Egipto, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, entre otros los países benditos, ¿no? Claro, es que con estos países ya estaba todo en marcha para explotar las riquezas que esconde el fondo del Mediterráneo. Y la ventana de oportunidad para Israel estaba abierta en un momento en el que la Unión Europea había renunciado al gas ruso por la invasión de Ucrania y estaba negociando con nuevos proveedores. En junio de 2022, recuerda Público, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Israel y Egipto para importar gas de Tel Aviv a través de un gasoducto egipcio. Lo firmaron en una reunión del Foro de Gas del Mediterráneo Oriental, o EastMed Forum, al que acudió personalmente Ursula von der Leyen, que dicho sea de paso sigue invocando el derecho de Israel a defenderse hasta el día de hoy, con más de 40.000 muertos palestinos sobre la mesa. El 28 de noviembre de 2023, según recuerda Luis Flores en la revista Ecologista, la Comisión Europea publicó una nueva lista de proyectos de interés común europeo relativos a infraestructuras energéticas transeuropeas, en la que se incluyó el gasoducto EastMed. El genocidio contra Gaza estaba en marcha mientras avanzaban planes por conectar ciudades israelíes con Grecia a través de Chipre mediante gasoductos. ¿Desde qué yacimientos se alimentarían? Leviatán, Tamar y muy probablemente desde Gaza Marín también. También en pleno genocidio, Tel Aviv estaba otorgando licencias a compañías internacionales para la explotación de yacimientos gasísticos frente a sus costas y frente a las de Gaza. Para cuando alguien nos diga que ninguna empresa internacional se jugaría su reputación y su prestigio, pues hay unas cuantas en la lista a las que no les ha importado. El gigante británico British Petroleum, los italianos Eni, los coreanos Dana Petroleum o la empresa Azeri Sokar, entre otras. Así es. Poco antes de ello, Israel llegó a un acuerdo de facto, nada menos que con el Líbano, para delimitar sus fronteras marítimas y definir qué parte de yacimientos pertenecía a cada uno de los estados. Todo ello sin relaciones diplomáticas establecidas oficialmente y con la mediación de la francesa Total Energies. Y hasta llegaron a acordar en 2023 la explotación de Gaza Marín con Autoridad Nacional Palestina y con Egipto. Negociaron construir un gasoducto desde Gaza Marín hasta el país árabe, pero claro, el control de Gaza estaba en manos de Hamás, así que quedaba ese obstáculo por superar. Y luego llegó el 7 de octubre y el derecho de Israel a defenderse y, por lo tanto, exterminar el terrorismo. Con ello, de rebote, quedaría eliminado también el obstáculo para apoderarse de Gaza. Claro, el acuerdo, con Arabia Saudí también parecía estar cerca. Las relaciones con los países del Golfo con perspectivas de normalizarse, la Unión Europea dispuesta a exportar cada vez más recursos y Egipto listo para prestar sus gasoductos. Israel como un hub energético y una ruta comercial clave en el Mediterráneo. Todo atado y bien atado, pero sin palestinos, pero eso, contando con sus recursos. Y todo, como siempre, con apoyo de la Unión Europea. El genocidio, por lo tanto, es nuestro, el apartheid es nuestro, el saqueo colonial también aparentemente es nuestro. Gracias, compañera.